con el libro Apocalipsis, al principio pues no entendía la mayoría de las cosas y todavía hoy muchas otras no las entiendo, ¿verdad? Pero eso es parte, ¿verdad? Pero en esa relación uno con el Señor, el Espíritu Santo y las oportunidades que Dios le va dando a uno, pues uno va aprendiendo. Pero siempre el libro Apocalipsis ha sido una bendición para mi vida. No sé cuál ha sido su experiencia con el libro Apocalipsis, pero para mí siempre ha sido una bendición. Aún ante los desafíos que tiene este género literario, ¿verdad? En su misma esencia, por ser un género literario tan retante como es el género literario apocalíptico, siempre ha sido de bendición para mi vida. Siempre he podido encontrar en las páginas de este Apocalipsis el refrigerio, siempre he podido encontrar esperanza, de alguna manera, de esas maneras misteriosas que el Espíritu sabe mostrarnos a través de la Sagrada Escritura. Habiendo dicho eso, vamos a desarrollar esta temática teniendo eso claro, ¿sabes? El Evangelio de Juan, el Apocalipsis de Juan, ¿verdad? Es el único Apocalipsis canónico que tiene la iglesia. ¿Qué otros libros dentro de la Biblia tienen géneros literarios parecidos al Apocalipsis? El libro de Daniel. El libro de Daniel también parte el género apocalíptico también. Tu amado cuando termine de orar para que estemos todos cerquitas aquí, ¿verdad? En familia. Les dije el libro de Daniel, ¿verdad? El libro de Daniel tiene mucho del género apocalíptico. Casi todo el libro es género apocalíptico. Y el libro de Isaías, las profecías de Isaías, hay muchos segmentos, no todo el libro, ¿verdad? Es un libro profético y ese es otro género. Y hoy pues vamos a ver esas diferencias también. Pero tiene cosas apocalípticas, tiene parte del género apocalíptico. El libro de Jeremías, las profecías de Jeremías también tienen elementos apocalípticos, de Ezequiel también. Inclusive en el Nuevo Testamento hay epístolas que tienen también del género apocalíptico. Y Tesalonicenses, que ahora mismo la están trabajando en la escuela bíblica, así que aprovechen los maestros y las maestras para parte de la información que vamos a compartir, porque tienen ahí para también trabajar con los estudiantes. Habiendo dicho eso, desde que yo diría 5, 6, 7 años comencé a tener un encuentro con los escritos y con la pedagogía de Paulo Freire. No sé cuántos han escuchado de Paulo Freire, un gran educador que ya no está entre nosotros, ¿verdad? Grandes libros como La pedagogía del oprimido. Pues una de las herramientas que utilizaba Paulo Freire, este gran educador, que pasó la mayor parte de su vida en Brasil, ¿verdad? En Brasil, y fue un gran académico. Una de las herramientas que él desarrolló era la herramienta de la problematización. Y desde que yo me encontré con esta herramienta, ha sido de bendición a mi vida. Y usted podrá escuchar ese nombre como problematizando. No, pero eso es un problema. Sí, pero tiene un propósito. O sea, el propósito de la problematización dentro del recurso pedagógico de enseñanza es la herramienta que ayuda al estudiante sea educado y que el maestro también sea educado. O sea, el propósito de la problematización dentro de la pedagogía es que mientras usted como estudiante aprende, porque usted se está siendo desafiado con el conocimiento, con las propuestas que se traen, usted empieza a usar su mente, ¿verdad? Y lo tratan de aprendizaje. El educador también está siendo desafiado, también está siendo retado en el proceso pedagógico. Y eso para mí es poderoso. Así que cada vez que yo tenga la oportunidad, como ha sido esto de bendición a mi vida, yo lo voy a compartir con ustedes también. Y en esta noche yo voy a problematizar también. ¿Está bien? Muchas de las cosas pueden ser chocantes para su vida, pero analícela. Saque tiempo para reflexionar con ella. Y recuerde lo que le dije al principio. Apocalipsis, el Apocalipsis es un libro canónico, inspirado por Dios, es palabra de Dios, ¿verdad? Y es mi libro favorito de la Biblia. Amén. Y espero que en los días que restan por ahí hasta que el Señor venga a buscarnos, pues volvamos a hacer nuestras relecturas. Muy bien. Vamos a aprender esto rapidito. Vamos a comenzar hablando acerca de géneros literarios, ¿verdad? Para entender un poquito mejor acerca de lo que es la literatura apocalíptica. Antes de darle lectura a cualquier escrito o texto fundamental, cualquiera, lo que sea, primero es importante conocer a qué género literario pertenece. Eso es bien importante.
O sea, si no conocemos a qué género pertenece, podemos estar perdiendo podemos estar dejando de sacarle, ¿verdad?, los beneficios que esa lectura nos pueda dar. Porque si no entiendo, no sé de dónde partir de lo que estoy leyendo, puedo leer algo. Por ejemplo, usted puede leer un periódico pensando que es una enciclopedia. Cuando usted lee una enciclopedia es igual que leer un periódico. María, ¿por qué es diferente, usted cree? Noticias. La enciclopedia. Uh-huh. Uh-huh. Información que podemos utilizar para la escuela, para algún trabajo que estemos haciendo, ¿verdad? Porque lo que usted me quiere decir que eso es como que más profundo, ¿verdad? Son investigaciones más profundas la enciclopedia. Muy bien, María. Mire, cuando se habla de género, se está refiriendo a la categoría literaria a la que pertenece determinado escrito. Eso es lo que significa género. El tipo de escrito que es y la manera en que debe leerse. Y muchos de nosotros, en nuestro diario vivir ya por default, y ya le aplicamos el género literario que pertenecen, así ya, eso es como lo han descubierto los académicos, los estudiosos de estos temas, que la gente lo hace por ya costumbre, ya sabe lo que es un periódico, la gente sabe lo que es un diccionario, la gente sabe lo que es una enciclopedia, ¿verdad? La gente sabe lo que es una red social, el chisme que meten en las redes sociales, la gente sabe lo que es, y la gente sabe aún lo que es la Biblia, ¿verdad? Que la Biblia es palabra de Dios y la gente lo lee. Y ya cuando tú lees la noticia, ya tú tienes la suspicacia de que estás leyendo una noticia. Cuando lees pues una enciclopedia, un libro académico, pues tú le das un poquito de más de seriedad al asunto, ¿verdad? Y cuando estás leyendo una novela, pues ya tú sabes al género que pertenece. Y ya tú sabes lo que vas a esperar ahí. Mira, esto ya lo acabo de leer. Y esto sale de manera natural de la gente. Esto le sale de manera natural. Y usualmente se lee conforme, usualmente al género que tiene que ver esa literatura que vamos a leer. Pero usted sabe qué fenómeno han descubierto mucha gente que se dedican a investigar el comportamiento de los lectores, de la gente que se dedica a las masas y las cosas, los intereses que tienen. Se han dado cuenta que cuando la gente va a la Biblia, tiende a ignorar este principio fundamental. Porque como nosotros asumimos que esto es palabra de Dios, ¿verdad? Esto es palabra de Dios, pues ya lo leo como una palabra de Dios. Pero la pregunta que yo me hago, ¿por qué esto sea palabra de Dios? ¿No tiene géneros literarios? Juan, en el caso del Apocalipsis, o cada uno de los escritores y escritoras se fueron en un viaje celestial y empezaron a escribir por la pluma de Dios lo que Dios quiera que le dijeran, y nosotros vamos a ignorar todas esas realidades porque es palabra de Dios. No. Aunque la Biblia es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo de Dios, tiene un montón de géneros literarios en ella. Y cada libro va a responder ese género literario, aunque es palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Y me pasaba a mí, a lo mejor usted aquí no le pasaba, pero hay otros sitios, a otra gente le pasaba, y a mí, que empezaba yo a leer la Biblia, me decía, no, tú lo que tienes que hacer es ayunar, orar y leer la Biblia, y tú vas a entender todo lo que dice la Biblia. Y yo oraba, ayunaba y casi no entendía nada de lo que decía la Biblia. Pero ¿qué sucede? Cuando yo empecé a añadir a mi ayuno, a mi oración, el entendimiento de lo que estoy leyendo, entonces las cosas empezaron a cambiar mucho mejor. Porque, por darle un ejemplo, cuando yo estoy manejando una de las parábolas de Jesús, una de las herramientas pedagógicas que Jesús utilizó con frecuencia fue las parábolas. Entonces, si yo leo una parábola dándole literalidad, como que es real lo que está diciendo ahí, vamos a hablar de la parábola de Lázaro. Hay gente que se lo creen, se creen que Lázaro existió, que la parábola, que Lázaro existió y que el rico existieron, y se van hasta las últimas consecuencias porque esos fueron personajes verdaderos. Pues no saben lo que es una parábola. Ni Lázaro existió, ni el rico. Ahora, que no exista Lázaro y no existe el rico, no quiere decir que la enseñanza que está detrás de la parábola sea real y verdadera. Porque es una herramienta literaria para enseñar. Lázaro no es real, el rico no es real, pero lo que hay en la parábola, todo es real. El mensaje es real. Por eso te ha cambiado la vida a ti, y me ha cambiado la vida a mí, y va a seguir cambiando la vida a todos los que se acerquen a las parábolas de Jesús. Eso es por darle un ejemplo.
Voy a usar una ilustración que escuché hace muchísimo tiempo del pastor José Martínez. Él fue por muchos años, estuvo en el programa Pensando en Voz Alta. ¿Usted escuchó alguna vez ese programa? Ese programa lleva, eso lo dan en Triunfo todos los martes a las 9 de la mañana. Eso lleva 20 años, yo creo, ese programa. En Redentor, ¿verdad? Y este hombre estuvo por muchos años trabajando en ese programa. Pues una vez él estaba haciendo una ilustración que tiene que ver mucho con lo que les voy a decir. Cuando hace muchos años, ¿ustedes se acuerdan de la famosa película Código Da Vinci que hizo Tom Hanks? ¿De dónde viene esa película? ¿De dónde viene la película? ¿Por qué llevaron a la pantalla grande la película de El Código Da Vinci? Por un libro, dígalo, hermana. Ajá. No, pero esa no es la pregunta. ¿Por qué Hollywood decidió hacer esa película? Por un libro que se convirtió en bestseller, El Código Da Vinci de Dan Brown. Después hablamos de las críticas, tranquila, muy bien. Ahora, por ese libro. Y ese libro habla de conspiraciones y habla de que Jesús tuvo una esposa y el Santo Grial es el hijo de Jesús y un montón de cosas ahí. Ahora bien, escuche esto. La mayoría de la gente que se metió en ese libro se creyeron la película. Porque le quisieron dar historicidad a un libro que en el mismo prefacio del libro, cuando está comenzado, dice que es un libro de ficción. Pero la ficción era tan buena, tan interesante, que hasta Hollywood dijo: espérate, vamos a sacarle chavo a esto y vamos a poner a Tom Hanks, uno de los mejores actores de la época moderna, ¿verdad?, para que la protagonice. Y el que la vio dijo: oye, qué interesante esa película, está bien buena. Pero esa película no tiene nada de realidad histórica objetiva, porque es una película de ficción, porque el libro es una ficción. Lo que sucede es que el escritor Dan Brown utiliza muchos elementos que parecen que tienen historicidad, pero es una ficción. ¿Me hago entender? ¿Ves lo importante de reconocer el género literario de lo que estoy leyendo? Es bien importante en la escuela. Pero Richard, por alguna razón, no sé qué pasa, que dentro de nuestra espiritualidad, nuestra experiencia de fe, olvidamos eso y a la Biblia le aplicamos otra cosa. Muy bien. Rapidito, voy a enseñarle algunos géneros literarios. Igual que la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, se pueden encontrar todos los géneros literarios conocidos en la literatura moderna. Todos los géneros. En la Biblia hay novelas didácticas. En la Biblia hay poesía lírica. En la Biblia hay crónicas históricas. En la Biblia hay drama. En la Biblia hay cuentos. En la Biblia hay narración mítica. Y este género es bien poderoso. Y mucha gente esto no lo toca ni con pinza. Porque se cree que lo mítico que viene del mito son cosas que no tienen realidad. ¿Y sabes lo que han descubierto la antropología? Que todas las civilizaciones antiguas, el mito era bien apreciado y era bien importante para todas las civilizaciones antiguas. Escucha esto, incluyendo Israel. Incluyendo Israel también. Porque lo importante del mito no son los elementos didácticos que se utilicen, no son los personajes, ¿ves? No son los nombres, no son las latitudes donde están, no son las cosas, es la enseñanza que está detrás del mito. Es lo que está detrás del mito. Y eso es lo poderoso. Y en libros como el libro de Génesis, tan importante como Génesis y Job, tenemos mucho el género mítico dentro de esa literatura. Y es poderoso. Esto, por ejemplo, a la gente del mundo de la ciencia, al no entender estas realidades, por eso tienen tantas diferencias o puntos de vista diferentes cuando tienen un acercamiento a la literatura de Génesis cuando habla de la creación. ¿Ves? El libro de Génesis no es un libro científico. O sea, el libro de Génesis no te quiere decir a ti que la Tierra da vuelta alrededor del Sol y las galaxias. No. Eso no es lo importante para el libro de Génesis. El libro de Génesis lo que te quiere decir que Dios hizo todas las cosas. No es un libro de ciencia. Estas civilizaciones eran precientíficas. Para ellos entendían, el Dios Todopoderoso hizo todas las cosas y ellos de manera, en literatura mítica, desarrollaron unas destrezas para poder hablar de lo que está detrás de lo que ellos están hablando, que es que Dios hizo todas las cosas. El género midráchico, esto tiene que ver con interpretaciones rabínicas, los rabinos, la midrash.
Los rabinos hebreos, cuando hacen sus interpretaciones, y tienen muchos escritos de esto, está ese género en la Biblia. Está el género apocalíptico, que es el que vamos a trabajar hoy. Está el género exhortativo y está el género epistolar. Y por último, el género de los evangelios. O, como muchos académicos han descubierto, biografías de la antigüedad. Tú le dices a un educador moderno que los evangelios son biografías de la antigüedad, te van a decir, tú estás loco. Porque en una biografía se supone que tú tengas la mayor parte del material de la persona que tú estás redactando. Pero que han descubierto los antropólogos y los arqueólogos en la literatura antigua, que las biografías de la antigüedad eran como el evangelio, los evangelios de Jesús. Usaban un personaje que era un héroe, que era una persona importante. Hablaban un poco de su infancia, nada de su juventud, y iban rápido a la médula de lo que hacían. ¿Qué es lo que tiene Jesús? Infancia, ministerio, pasión, resurrección. Eso es lo que tiene Jesús en los evangelios. Ese es el héroe de cada uno de nosotros y de la humanidad. Pues hay otras historias de héroes que son de esa forma, que están relatadas de la misma manera y son contemporáneas con los evangelios de Jesús. Por eso es que son biografías de la antigüedad. Eran de esa forma. Ok, vamos a hablar un poquito. Voy a presentar a ustedes 3 conceptos que son bien importantes para entender la literatura apocalíptica. 3 conceptos. Vamos a hablar del primero, que es la profecía. En el lenguaje popular de hoy, y aún en gran parte del pueblo cristiano, lo profético siempre se entiende, la gente ya entiende por default, que es la profecía que se toma como sinónimo de declarar algo que habla de cosas, ¿qué? Cuando hablamos de profecía, ¿qué? Futura. Y todo el mundo piensa que el elemento profético es tan solo de índole futurista. Pero eso está bien lejos de la realidad. Los profetas no tenían, eso era una función dentro del ministerio profético. Una función cuando ellos iban y hablaban de esas cosas del porvenir que también se daban. Pero la mayoría de las profecías de la Biblia no hablan del porvenir, hablan del hoy. Lo que hacen es identificar prácticas, cosas que está haciendo el pueblo que Dios sabe que están mal, y lo que hace ¿qué? Levantar una voz de alerta. Cambien su manera de pensar, cambien lo que están haciendo, dejen de estar fallando, vuelvan a la senda. Eso son profecías, y no es del porvenir, es de la hora, de la condición del pueblo. Entonces, pero siempre asociamos que la profecía solamente es después. Mire, un mensaje profético en sentido bíblico, un mensaje profético en el sentido bíblico, no por predecir el futuro. Un mensaje bíblico o una profecía es bíblica no necesariamente porque predice cosas del futuro. No, es por su carácter teológico y ético. Cuando Dios ha querido revelar acontecimientos del futuro a su pueblo por medio del mensaje profético, a esto se le llama profecía predictiva. Esta es la profecía que habla cosas del porvenir, cosas que no han pasado todavía. Y la Biblia tiene muchos ejemplos de esto. Pero hay muchos más ejemplos de la profecía que no es de esta índole, que es una profecía que está anunciando cosas de la hora, que está identificando problemáticas de hoy. Todas las profecías no son de carácter predictivo, pero todas las profecías tienen una misma esencia. ¿Cuál es la esencia? Llamar la atención del pueblo a cumplir la voluntad del Señor en medio de su realidad histórica. Si lo estamos haciendo mal, Dios va a hablarnos a través de una visión, nos va a dar a través de un sueño, va a levantar a alguna persona, o lo vamos a poder ver en el texto sagrado que nos va a decir: cambia tu manera de pensar, cambia la conducta que tienes, cambia el camino que has trazado y vuélvete a la senda, vuélvete a mí. Eso es una constante. Y tanto está en la profecía predictiva como la que no es predictiva. Y esto es bien importante. Los profetas trabajan la profecía predictiva, pero también trabajan la profecía de la hora. Y eso todavía está activo en nuestra realidad de hoy. Y cada vez que Dios traiga un hermano, alguna hermana para darnos un mensaje de parte del Señor, o lo veamos en algún sueño que tengamos, lo que sea, eso es una profecía de nuestro ahora, de nuestra realidad circunstancial, que Dios quiere cambiar nuestra vida y ayudarnos.
Huelen eso. Las profecías predictivas, como las que no son predictivas, son profecías del Señor. Segundo concepto, escatología. La doctrina de las últimas cosas. Y esto hay muchas clases en institutos, en las universidades, donde quiera. Lo escatológico, esto siempre ha llamado la atención, ¿verdad? De los estudiantes, de los discípulos de Jesús y de todo el mundo. De todo el mundo. Esto viene del griego eshatón. Y esta frase, la frase últimas cosas. ¿Qué significa eshatón? Últimas cosas. Eso es lo que significa. Últimas cosas. Ahora, la frase últimas cosas no es exclusiva al sentido cronológico del tiempo nada más. No. Detrás del concepto está la idea de presentar las últimas realidades que entran en la historia desde arriba. En otras palabras, la cuestión escatológica tiene dos elementos importantes. Cosas que no han ocurrido, ¿verdad? Y cosas que se están manifestando en nuestro presente. Y ejemplo de esto, de las últimas realidades, es la encarnación de Jesús. Cuando Jesucristo se encarnó, la realidad temporal y material se hicieron una. ¿Y cuál es de las muchas cosas que podemos aprender de la encarnación de Jesús? Que ahora mismo usted y yo estamos sujetados al tiempo. Y estamos sujetados a la materia, a lo físico que tenemos. Pero algún día, de la misma manera que Jesús trascendió el tiempo y la materia, usted también lo va a hacer. Usted ahora mismo, hermanito, ahorita nos dijo que tiene dolor, ¿verdad? Porque la materia se quebranta. Lo físico se quebranta, ¿verdad? Pero algún día usted va a trascender esa realidad. Y lo que quiere enseñar la escatología es la última realidad, esas últimas realidades. Y hay otro ejemplo, uno de ellos es Jesús. Uno de ellos es Jesús. Así que la escatología trabaja con las últimas cosas, pero también trabaja con las últimas realidades. También. Y vamos con el concepto apocalipsis. Estos son los tres conceptos. Apocalipsis, este término pertenece a la familia de palabras compuestas de la etimología griega apo y caliptos. Apocaliptos. Apo, ¿ven? Una palabra compuesta, significa lejos de. Caliptos significa oculto. Y esto es fascinante porque no es otra cosa que lo que nos quiere decir alejarse del oculto. Entonces, yo les hago esta pregunta a ustedes hoy, como yo me la he hecho, es una hipérbole, obviamente. ¿Por qué se nos hace tan difícil entender el Apocalipsis? Si el concepto apocalíptico es todo lo contrario. Es que nos alejemos del oculto y vayamos a la verdad. El Apocalipsis se aleja de lo que está oculto y va a la revelación. Y va a la enseñanza. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir algo? Mientras llevo la botella de agua. Dime algo, Richard. ¿Por qué se nos hace tan difícil entender el Apocalipsis? Copas, trompetas, rollos, ángeles. Ok. Ahí se nos tranca el doble 6, ¿verdad? Así que se dice. Mire, muy bien, hermano, y es muy válida, muy válida. Y es la mía también. Y creo que es la experiencia de la mayoría de la gente en el planeta. Cada vez que nos acercamos al texto o a la literatura apocalíptica, esa es la impresión que nos da. Esa es la impresión que nos da. Pero hay un consenso académico de una razón medular por qué a todos los seres humanos del planeta le pasa lo mismo. Lo mismo. ¿Sabe por qué? Por la distancia. Tenemos una distancia entre el texto de 2000 años. 2000 años. Entonces, ¿sabe lo que han descubierto toda esta gente que están free, que son locos con esto todo el tiempo, estar mirando la cosa apocalíptica y mirar manuscritos y mirar todos los elementos y todo eso? Que cuando el Apocalipsis se escribió, la gente que lo recibió entendían de lo que estaba hablando.
Pero nosotros al tener una distancia tan lejos, se nos hace difícil. La distancia que tenemos. Pero el concepto apocalíptico es todo lo contrario. Es alejarse de lo que está oculto. Es mostrar la verdad. Mostrar la profecía. Mostrar la palabra. Por eso es que le llaman revelación al Apocalipsis. Revelación, el libro de las revelaciones. Pero es la distancia que tenemos. Esto no es un periódico, una literatura de hace una semana. Es una literatura que tiene 2000 años de existencia. Y más todavía, estoy hablando del Nuevo Testamento porque estamos en Apocalipsis, obviamente, pero hay más viejitas, ¿verdad que sí? Hay más viejitas todavía. Pero tranquilo, hay muchas herramientas para bregar con esto. Y tranquila. Primero tenemos un Espíritu Santo que nos ayuda y nos va a acomodar, nos va a decir, mira, acomódate en este lugar aquí. Y hay muchas herramientas que a través del tiempo la iglesia ha desarrollado para ayudarnos con todas estas cosas. Ahora bien, vamos pasando de estos conceptos, vamos a hablar un poco acerca de la historia del concepto apocalíptico, de la historia. Primero, en el año 1832, estamos hablando que esto es comenzando casi la mitad del siglo ¿qué? Siglo XIX. Eso fue hace los otros días, ¿verdad? El teólogo alemán Friedrich Lück, un teólogo protestante, identificó con el nombre de Apocalíptica a un conjunto de libros de la literatura judía y cristiana que tenían características muy similares con el Apocalipsis que usted tiene en la Biblia que usted trae. Muy similares. Hay literatura judía y hay literatura cristiana que es bien similar al Apocalipsis que nosotros tenemos canónico de Juan. Bien similar, bien similar. Eso fue lo primero que identificó. Y de ahí viene el nombre, que le ponen ese nombre de literatura apocalíptica. Luego, algunos añitos después, casi 25 años después, otro teólogo alemán, Adolf Hegel, también protestante, presentó la hipótesis de la que apocalíptica judía formaba parte de la prehistoria del cristianismo. Hay mucha literatura apocalíptica que está antes de que los primeros cristianos caminaran allí en el primer siglo por la tierra, que hubieran conocido a Jesús. Mucha literatura. Y ya para el siglo XX, estamos hablando del 1900, otro teólogo alemán, Wilhelm Bossuet, sugirió que la apocalíptica formaba parte del desarrollo de la vida religiosa judía y propuso como datación para este género literario el siglo II antes de Cristo. Estamos hablando del 300 y pico antes de Cristo. Y ahí usted va viendo los comienzos de la historia del concepto apocalíptico. No está hablando de la literatura porque la literatura se escribió hace, ¿verdad? En el siglo III más o menos antes de Cristo. Hablando dentro de los estudios de la iglesia, cómo se ha ido desarrollando esto. Antonio Piñero escribe un libro que lo recomiendo, 45 Apocalipsis se llama, un libro bien bueno. Antonio Piñero es un gran académico español, y tiene muchos escritos. Luego después le puedo dar la cita, luego le paso esta presentación, aquí están todas las fuentes donde sacamos la información. Y él trabaja en uno de los capítulos del libro un género literario amplio. Y él habla acerca de las diferentes concepciones o las diferentes características que tiene la literatura apocalíptica. Y vamos a ver la primera. La primera característica, los apocalipsis son literatura de revelación para grupos restringidos. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a aplicarnos eso hoy a nosotros, ¿para quién está restringida la apocalíptica hoy? Sí, porque allá en la barra no están hablando de Apocalipsis. Ni la gente por allá, ¿verdad? Están esas. Los cristianos hablan del Apocalipsis. Nosotros predicamos del Apocalipsis. Y usted ve a cada rato el hermano Méndez, le excuso, ¿verdad? El hermano Méndez se excusó porque está un poquito enfermo, ¿verdad? Y usted sabe que la gente de esa edad, pues hay que cuidarse. Nada, simplemente una broma. Usted sabe que cada vez que él se sienta allá atrás y se ve el fin se acerca y usted oye expresiones así, que son expresiones apocalípticas. Porque esto es parte de nuestra cultura. Pues mira, para el pueblo judío del siglo II y siglo III antes de Cristo y aún del primer siglo los cristianos, era parte de su cultura también la literatura apocalíptica. Lo era, porque es un libro una literatura de revelación. Una literatura que se aleja de lo que está oculto. ¿Y qué problema nosotros tenemos, ¿verdad? Cuando nos quieren esconder algo? Que mucho nos molesta a los gobiernos cuando nos dicen toda la verdad. Ahora mismo, yo no sé si usted vio las cifras ayer o anteayer, iba por 2000 muertos. Pero algo dentro de mí me dice, eso es un embuste. Tienen que ser miles más. Sí, de la cuestión esta del virus que está atacando a la tierra, ¿verdad? Por ahí para abajo las poblaciones.
y te dicen 2000 y tú dices, pero 2000, un virus que está ya en tantos países, en tantos lugares. Pero bueno, eso es lo que están diciendo. Esas son las cifras que nos dan. Vaya usted a creérsela. Pero siempre tenemos esa suspicacia, pero la revelación no es así. Número 2, los apocalipsis ocultan comúnmente el nombre del autor. Hay solamente 2 excepciones en toda la literatura apocalíptica. ¿Y sabe cuáles son? El libro de Juan, el Evangelio de Juan, que dice, yo Juan estaba en Pamo, todo eso. Él dice su nombre, ¿verdad? Yo me quedo hasta el nombre. El debate está si es hijo de Zebedejo o si es el anciano Juan, porque hay diferentes Juanes en Éfeso, allá había, ¿verdad? Pero lo importante es que fue inspirado por el Señor. El asunto es que no decían el nombre, no. Porque lo que hacían era que le ponían nombres de héroes, de personas importantes. Uno de los trabajos que hace años me dieron en la universidad, yo tuve que hacer una monografía del libro de Baruc. Les recomiendo que apunte ese nombre, Baruc. Baruc era bíblicamente el secretario en las historias de la Biblia. ¿El secretario de quién? ¿Del profeta qué? Un chocolate para el que me lo diga. Un chocolate, mira, le voy a dar otra pista para ayudarle. Digo, no sé si ayudarle o desayudarle. Si usted es diabético no lo voy a ayudar. Si no lo es, pues tampoco lo ayuda. Eso yo creo que no nos hace bien a nadie, ¿verdad? Pero nada, era el secretario de este profeta que una vez escribió un rollo y un rey molesto enfogonado se lo quemó. Y él le dijo, vuelve a escribirlo otra vez. Dime quién es. Tú sabes quién es. Si brincaste para arribito casi. Chacho, y ese profeta que mucho lloraba. Jeremías. Medio chocolate porque te dije casi todo, ¿verdad? Baruc era el secretario de Jeremías. El escriba o como usted quiera, el amanuense, como le llaman, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tengo? Ok. Hay bastante material, pero usted no se preocupe. Vamos a tratar de terminar a las 8:30 y nos vamos y en otro momento, en otra oportunidad, seguimos trabajando con este material. Pues Baruc 1 y el segundo libro de Baruc son libros de literatura apocalíptica, del género apocalíptico. Y yo tuve que leer el primero de Baruc y el segundo lo leí también para hacer el trabajo. Y eso está tremendo, de verdad. Un libro tremendo, de verdad. Y tú dices, pero porque yo me peleé todas estas cosas tan bonitas que hay ahí, ¿verdad? Que aunque no son consideradas canónicas como palabra de Dios, tienen una información poderosa, pero poderosa de verdad. Le invito, eso es uno de los 2 de los libros de la literatura apocalíptica. Pues, ¿saben qué? El escritor que escribe esa literatura no es Baruc, porque en la época que él está escribiendo ya Baruc no existe, pero utiliza el nombre de Baruc porque fue una persona trascendental para el pueblo de Israel. Y eso pasaba mucho en los escritos del Antiguo Testamento. Hay muchos lugares donde tenemos el nombre de escritor, pero hay muchas controversias de que realmente fue esa persona. ¿Para qué ponen el nombre de una persona importante? ¿Verdad? Importante. Esto es lo que se conoce como el concepto de pseudonimia. Pseudo de segundo. Es un vocabulario que significa nombre falso. Un nombre falso, la historia es verdadera, pues voy a poner el nombre de esta persona para que tenga más, ¿verdad? Para que la gente, imagínate. Claro. Correcto. Muy bien. Familiar. El tercer elemento del género literario es un visionario. Los secretos que revela lo ha recibido de Dios por medio de una visión. De visiones que tiene. Esto es importante. Toda la literatura apocalíptica tiene este elemento. Toda. Otro libro que recomiendo, que yo creo que Robert no sé si lo leyó, pero en algún momento estaba como los muchachos se lo compartí, el de Enoch. Enoch tiene 4 libros. O el nombre de Enoch, no voy a decir Enoch, el libro del nombre de Enoch. Enoch 1, 2, 3 y 4. Y es literatura también apocalíptica. Apocalíptica. ¿Y qué es lo interesante del libro de Enoch? De ese libro apocalíptico. Que es citado en la Biblia. En el libro de Enoch habla de los gigantes. Y, por ejemplo, mira lo que me pasó a mí. Esto es un paréntesis. Cuando yo empecé a leer la Biblia, yo leía la Biblia y yo las meras cosas no las entendía. Pero yo me gozaba y me edificaba, no hay problema. Y yo me acuerdo cuando me encuentro con ese capítulo 6 del libro de Génesis, esos gigantes. ¿Pero qué es eso? Que unos ángeles. Y no dice ángeles, dice que las hijas de, ¿verdad? Las hijas de los hombres y los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y le gustaron y estuvieron con ellas. Y yo no entendía bien.
Pero le pregunté a mucha gente, María, yo le pregunté, oye, yo pregunté y leí algunos libritos y decían que esos son ángeles. Cuando yo leí eso, más loco terminé, más loco estaba yo, porque yo decía, ¿qué es eso? ¿Cómo que los ángeles? ¿Qué los ángeles? Si dentro de la teología sistemática los ángeles no tienen sexo, pero eso son teorías que hay. El asunto es que, ¿por qué eso está en la Biblia? Porque no hay ninguna no hay ninguna otra referencia cruzada, como se llama referencia cruzada, en otro lugar, acerca de esos gigantes. Ese tampoco es, y hasta que me encontré con el libro de Enoc. Cuando empecé a leer la literatura apocalíptica, entiendo lo que está pasando ahí. Segundo ejemplo de la importancia de esta literatura. No estoy diciendo que es literatura inspirada, estoy diciendo que es literatura clásica de Israel. Israel, el pueblo escogido de Dios. El libro de Judas, la carta de Judas que va antes de Apocalipsis. Eso no tiene ni un capítulo. ¿Usted la ha leído? Léala en su casa, eso lo que tiene son como 15 versículos, bendito. Si nunca la ha leído, léala en su casa. Y ese no es Judas Iscariote, ese es Judas, otro de los seguidores de Jesús. Entonces, mira, ¿saben una cosa lo que dice Judas ahí? ¿Qué? Correcto, muy bien. Mira para allá, que eso. Pues viene en el libro de Judas, él habla acerca de ángeles que los metieron en unas prisiones y que han sido reservados. Y que habla también que Enoc profetizó, de estos también profetizó Enoc. Y yo, pero ¿dónde yo he visto a Enoc profetizando en la Biblia? Si yo lo que vi fueron 4 versículos allí que hablan que caminó con Dios 300 años y se fue. Y Dios se lo llevó. ¿Dónde dice eso? En la literatura de Enoc. Y lo están citando en la Biblia, mané, el libro de Enoc. Muy interesante. Sí, porque la historia lo que habla es de que hay un ángel que él es el principal de 200 ángeles más que tenían un trabajo en la tierra. Ellos trabajaban en la hueste celeste y tenían ellos bregaban con todo el espacio y bregaban con la tierra también. Y un día estos ángeles, viendo a las mujeres y viendo a la gente que estaba allá, digo, mira, vamos a hacer algo, vamos a hacer un juramento. Se fueron a una montaña, no me acuerdo el nombre ahora de ese ángel, pero es interesante porque habla de otro arcángel que se llama Rafael, que hablan en otras literaturas, nosotros ni sabíamos, y yo veía a veces Rafael en muchas pinturas, ¿verdad? Porque nada más sabemos de Gabriel y de Miguel, está Rafael también, un arcángel, que está en la literatura apocalíptica. Pues, ¿qué pasa? Estos hicieron un pacto en una montaña y dijeron, mira, ¿sabes una cosa? Vamos a bajar a la tierra. Y otro ángel dice, pero es que vamos a tener problema con el santo. Ellos le llaman el santo. El santo es el jefe, o sea, el santo. Y dicen, vamos a ir abajo, vamos a enseñarle magia, vamos a enseñarle brujería, vamos a enseñarle un montón de cosas, conocimientos botánicos, un montón de cosas a la gente que está allá abajo. Y se unieron con las mujeres y le enseñaron todas esas cosas. Cosas que eran misterios del cielo, y se las enseñaron. Y aparte de eso, dice el libro que cuando de la procreación, ellos le llaman, los ángeles se llaman vigilantes, pero cada uno tiene un nombre. Pero ¿qué sucede? De esa procreación que hubo, esa unión que hubo con las mujeres, no me explique cómo fue eso, no me lo explique, salieron los gigantes. Escuche esto. ¿Y qué pasó con esos gigantes? Empezaron a estar por la tierra y a hacer estrago y a hacer daño por todos lados. Un día Rafael, Gabriel y Miguel suben a la presencia de Dios a hablar con Dios. Y van allá al santo y presenta una analogía poderosa de la presencia de Dios. ¿Cómo es la presencia de Dios allá? Es brutal. Y de repente Gabriel le dice a Dios, tenemos algo que decirle. ¿Qué pasó? Se contaminó con toda aquella gente y eso es un revuelo que hay allá abajo y no sabe ni lo va a querer. Y Dios dice, pues vamos a tener que castigarlo. Vamos a castigarlo. Y lo llamaron a capítulo, Dios lo llamó a capítulo, trajo al ángel aquel con todos aquellos y le dieron un castigo. Le dijeron, no van a poder estar más en mi presencia. Castigo, que es el más interesante, que es donde lo quiero llevar. Y esto le puede dar una concepción más clara de lo que es los demonios, de lo que son los demonios, porque yo nunca he entendido que sean los demonios, porque Satanás no crea nada, ¿verdad? Y nosotros pensamos que los ángeles caídos son demonios y todo eso. Pues oye lo que dice ese libro. Dice que cuando Dios, el castigo que le dio, voy a castigar con la muerte a los gigantes. Y Dios dictaminó que los gigantes tenían que morir y mataron a todos los gigantes. Un espíritu de Dios acabó con todos los gigantes. ¿Y sabe lo que pasó? Que Dios declaró, y ninguna de sus almas ni de su espíritu va a volver al cielo. Se va a quedar merodeando la tierra. Y ahí viene el concepto de la demonología, los demonios.
Es la muerte de los gigantes aquellos. Pero nada, un paréntesis bastante larguito, por eso es el libro de Enoc, es interesante. Pasando de Enoc, hay un libro que se llama El Pastor de Hermas. Después yo le puedo dar aquí todos los nombres de la diferente literatura apocalíptica, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que se llama El Pastor de Hermas. ¿Sabes lo que habla ese libro? De la muerte de Moisés. Y habla que Satanás estaba disputando el cuerpo de él. Ahora entiendes cuando está leyendo esto y dice, ¿pero qué es esto que está peleando Satanás con el arcángel por el cuerpo? ¿Se acuerdan cuando usted ha leído esos versículos? Yo tampoco entendía eso, pero ¿y cómo que peleando por el cuerpo de un hombre? Que si Satanás, ¿usted se acuerda cuando estaba disputando y no maldijo a Dios ni nada de esas cosas? Revolú que está en la Biblia. Eso viene del pastor de Elma también, de esa historia. Ahí está la muerte de Moisés. ¿Cómo la muerte? ¿Qué pasó después de la muerte de Moisés? ¿Qué ocurre? Nada. Seguimos. Número 4. Otra cosa interesante es que las visiones que se presentan en la apocalíptica tienen un lenguaje específico. ¿Cuál es el lenguaje que usa? Discursos largos, diálogos. Estos diálogos siempre en toda la literatura apocalíptica está entre un hombre o un ángel o un emisario de Dios o un agente divino que vemos en el Apocalipsis de Juan. ¿Juan con quién está hablando? ¿Quién lo llevó al cielo? ¿Con el ángel? El ángel, bien. Es lo mismo, ¿sabes? Están los diálogos. Están los símbolos, ahorita estamos hablando de símbolos, imágenes, fechas, números, todo esto es bien importante en la literatura apocalíptica. Y quiero hablar un poco acerca de los números. Y no les voy a hablar que si el 7, que si el 12, que si el 10, no. Yo simplemente quiero hablar del concepto de gematría. ¿Usted ha escuchado esa palabra? Gematría. La gematría es un concepto muy antiguo que también Israel lo practicaba, que es el concepto de como no tengo números para utilizar, utilizo las palabras por los números. ¿Me explico? En Israel no había forma de escribir números. Los números vienen de los árabes. Posterior, ¿cómo Israel hablaba de los números? ¿O tú piensas, manes, que decían 1, 2, 3, 4? No tienen una forma lingüística de expresar eso. ¿Sabe cómo lo hacían? A través de las letras. Eso se llama gematría. Y eso no es algo oculto, es oculto para usted y para mí porque tiene 2000 años de... Nosotros tenemos 2000 años de distancia, pero para ellos no. Y las letras significaban combinaciones numéricas. Vamos por ahí, porque no podías escribir números allá. En Israel, en el idioma hebreo no hay forma de hacerlo. Pues eso es un ejemplo. Y los números no es que están poniendo cosas misteriosas y nada. Esto es un género literario muy claro. Ellos lo sabían, usted y yo no lo sabemos. Se nos hace difícil. Número 5, hay una intervención de un ángel o de un ser celeste. Ya le dije eso acerca de los diálogos. Que va acompañando al vidente en su viaje celestial. Cuando leíste a Enoc, habían ángeles que estaban llevando a Enoc a la presencia. Eso es otro tema también en el libro de Enoc. ¿Cómo Enoc se fue? Porque usted sabe hasta que se fue. ¿Se acuerda? Que la Biblia dice, caminó 300 años con Dios y Dios no dice más nada. En el libro de Enoc te dice lo que pasó. El hombre se despidió de la familia, fue a hablar con sus hijos, con Matusalén y toda aquella gente hasta que se lo empezaron a llevar. Y empezó a subir. Y él empieza a describir todo lo que ve, el éter y todas las cosas que ve en el espacio, hasta llegar a la presencia de Dios. Impresionante, impresionante. El contenido de las visiones trata temas relacionados ¿a qué? 3 cosas específicas. Origen del mundo, origen de la raza humana y el sentido final de la historia. Repito, la literatura apocalíptica, incluyendo la de Juan, el Apocalipsis canónico, tiene habla de orígenes del mundo, orígenes de la raza humana o el sentido final de la historia. En el caso de Juan, ¿de qué nos está hablando? Del sentido final de la historia. Hay otros libros que hablan del origen del mundo y otros del origen de la raza humana. En la literatura apocalíptica, esto es bien común. Número 7, las etapas de la historia pasadas. Esto es interesante, esto me voy a tomar un poco de tiempo. Las etapas de la historia pasada, ya en tiempos del vidente, se presentan como una visión de lo que va a ocurrir más tarde. Oiga esto, se presenta el pasado adornando el futuro. En otras palabras, y esto es bien característico de la literatura apocalíptica, y aquí yo no quiero que usted como se tiene que parar, si tiene que tomar un poco de agua, para que usted digiere esto bien, no se preocupe. Voy a hacer un paréntesis antes de explicar esto un poquito mejor. Dijimos que el libro apocalíptico por Dios. Así que tenga estos géneros literarios no quiere decir que le quita más o menos la palabra de Dios.
¿Está bien eso claro? Muy bien. Pues, ¿qué hacían estos escritores? Estos escritores estaban hablando de cosas que le pasaban en sus circunstancias, en el pueblo que les rodeaba, las realidades que tenían. Y lo que hacían era que las adornaban como si fueran eventos del futuro. Esto es característico de la literatura apocalíptica, pero esto le quita los zapatos y el piso a cualquiera en el siglo XXI. Dice que, ¿qué? Pues si yo toda mi vida me he querido la película de que, olvídate de que eso en algún momento pasará. Y ahorita vamos a ver si me da tiempo, porque ya se me está acabando el tiempo. ¿En qué tiempo están los verbos en el Apocalipsis de Juan? Porque hay unos tiempos ahí en el griego que se escribe, porque eso se escribe en griego, y están los manuscritos ahí. ¿En qué tiempos están esos verbos? Usted sabe que el verbo es ¿qué? La acción de las palabras, la acción sobre el sujeto, la acción sobre el complemento directo, indirecto y todas esas cosas por ahí. Muy bien. Pues esto es importante. Muy bien, ahora voy a hablar acerca de una pregunta. ¿Por qué se generó la literatura apocalíptica? Hay siempre un porqué, unas razones. ¿Por qué? Con la ocupación de la ciudad de Jerusalén en el año 587, ya usted sabe, por el imperio babilónico, y la ocupación de la ciudad y la posterior destrucción, esto puso un punto de inflexión, y ya yo les hablo ahorita acerca de los puntos de inflexiones en la historia de Israel. ¿Sabe? El periodo del cautiverio babilónico manifestó un antes y un después en toda la vida del pueblo de Israel. Tanto de los que se quedaron en Israel, allá en Jerusalén, porque no todo el mundo se fue para Babilonia, como los que estaban en Babilonia, y todo el mundo, todo fue trastocado. El mundo político, económico, social y religioso de la nación, todo fue tocado. La cosmovisión de los judíos cambió totalmente, radicalmente. Uno de los fenómenos que han encontrado los académicos y los arqueólogos de estas épocas es que el cambio fue tan radical que aún la manera de escribir cambió del pueblo de Israel. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. La nación de Israel, Dios le enseñó a ser una nación monoteísta. Y usted ha escuchado ese concepto, el concepto del monoteísmo. ¿Qué significa eso, Richard? Un solo Dios. ¿Qué otras civilizaciones o religiones también son monoteístas? Porque Israel no es la única. Digo, el cristianismo es parte de esa religión, así que somos también monoteístas. ¿Qué otra? Los musulmanes son monoteístas. También son monoteístas. Son religiones monoteístas, creen en un solo Dios. Así que no crea que es exclusivo de nosotros. Ahora bien, el asunto es que cuando ellos tienen esa experiencia tan traumática, tan terrible, de meterse 70 años allí, mire esto, y de todas las implicaciones que tuvo, oiga esto, para explicarle lo que le voy a decir, lo que le quiero decir. Fue en ese lugar llamado Babilonia donde sufrieron el peor de los cautivos que pudiera sufrir cualquier judío en la historia de la humanidad. Cualquier judío. Primero, la pérdida de la tierra. Y a lo mejor para usted suena doloroso, pero para un judío, perder su tierra es lo peor. ¿Saben por qué? Porque la tierra, ¿quién se la dio? No fue el gobierno tal, no fue el monarca tal, no fue el emperador tal. ¿Quién le dio esa tierra a ellos como promesa? María, dígalo ahí. Dios se la dio. Amén, amén. Mira hermano, una de los rasgos bien interesantes y bien singulares de la nación de Israel es que es de las muy pocas, casi no se conoce en ninguna otra nación que tenga la particularidad de Israel. Las demás naciones se formaron por circunstancias históricas de esto. Israel se formó por la mano de Dios. El Dios lo manifestó todo para que ellos fueran un pueblo. Les dio la constitución. La gente habla de ley y habla de sacrificio. Y habla solamente de no matar, no robar, no desear a nadie y 5 cosas más, ¿verdad? Pero para Israel era más que eso. Era más que hacer sacrificio. ¿Tú sabes lo que es la ley? La constitución de Israel. Lo que para un americano es la constitución de Estados Unidos. La primera enmienda, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y todas las que tengan. Y aún los boricuas aquí con su líder. La constitución boricua, que ya no sabemos qué pasa con la de nosotros, porque hasta nos quitaron el día, ¿verdad? Sí, el 25 no lo vamos a celebrar ya. Pues sí, pero ya, hermana Judy, usted sabía, digo, si no lo sabían, y esto es para los que saben o para los que quieren aprender, que ya este 25 de julio próximo no es día feriado. No, porque lo quitaron. La constitución sigue, lo que quitaron fue el día.
Es antigua, ¿verdad? Importante, claro. Y de mucha avanzada, claro que sí. Pues mira, esta gente no la hicieron ellos, se la dio Dios. Dios se la dio. Pero, ok. Perder la tierra, perder la destrucción de su templo. Mire, usted sabe lo que era el templo, el lugar de su presencia. Para los judíos, Dios no estaba en todos lados. No, ellos no saben lo que es omnipresencia. Eso es un concepto cristiano. Por eso es que ellos no adoraban cuando estaban en Babilonia, porque ellos pensaban que Dios se había quedado ahí. Interesante el argumento que está trayendo nuestro hermanito José Luis, que se está ganando la otra mitad de chocolate. Muy bien, excelente. Víctor, eso es interesantísimo. El concepto de omnipresencia es un concepto cristiano, de la teología cristiana en su reflexión después. Que en la antigüedad Dios es omnipresente, sí, pero ellos no lo sabían. Es como que Dios es algo, Dios lo es, pero ellos no lo saben. Ellos dicen, Dios está en un solo sitio. Y Él nos lo juró y nos dijo que iba a estar ahí. Y es el templo. Entonces, ahora, me quitaron mi tierra, la de mis antepasados, y me destruyen mi templo. ¿Qué les queda a ellos? ¿Usted sabe cómo se sentían esta gente? Abandonada. Y habían 2 o 3 jovencitos por ahí judíos en aquellos tiempos diciendo, wow, nos mataron a nuestro Dios. Nuestro Dios que abrió el mar, que hizo lo que hizo. ¿Cómo hicieron esto? Estos babilónicos. Y lo peor, hermanito, cuando llegan a la gran metrópoli, Daniel, los amigos y todos aquellos sacerdotes, porque lo único que se llevaron para Babilonia fue al rey, a la élite, a los sacerdotes, a los que estaban arriba. A la gente de abajo los dejaron en Israel allá. Ellos empezaron en ese momento a experimentar la bendición de Dios, porque le sacaron del brazo opresor que tenían sus propias gente, los que estaban arriba. Pero eso es otro tema. En algún momento vamos a preparar algo que tiene que ver con justicia social en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Cómo las invasiones eran herramientas de justicia social en las manos de Dios. Porque los que estaban oprimidos por los que estaban arriba, que eran unos abusadores, cuando venían las invasiones, le daban esa libertad. Y hay un montón de textos donde dice que Babilonia dejó a la gente allá y le dejó las viñas y le dejó todo a ellos ahí. Y los campesinos, los que estaban abajo, los agricultores, la gente de la tierra, volvieron otra vez a sus tierras. Y el abuso se acababa. Una herramienta pero eso es un paréntesis, lo hacemos en algún otro momento, lo trabajamos. Mire, volviendo a esto fue terrible. ¿Y saben lo que empezó a pasar en la concepción, en el paradigma judío? Ok, nosotros somos monoteístas, pero empezó a desarrollarse un concepto que hasta el día de hoy está presente en la cultura judía, la monolatría. Anótalo por ahí, monolatría. ¿Sabes lo que significa monolatría? La creencia de un solo Dios, pero hay otras cosas por ahí. Ellos crean en un Dios, Yudí, uno solo, el nuestro Dios, pero hay otras cosas que no entendemos. Y empezaron a escribir de esa forma. Al principio ellos hablaban de Jehová nada más, de Yahvé. Ellos hablan de Elohim, de Adonai. ¿Y sabes cómo empezaron a escribir después? Señor de señores. Rey. Y se ve en la literatura como la más antigua no tiene eso. No lo tiene. Está después del cautiverio. El paradigma cambió. Hermano, no estoy diciendo que las otras cosas son reales. Estoy diciendo el pensamiento, el paradigma del pueblo. Los demás dioses van a seguir siendo falsos siempre. No importa cómo los vistan, cómo los pinten y cómo los pongan simbólicos. ¿Está bien? ¿Está claro eso? No hay problema. ¿Y sabes cuál es la mejor la evidencia más contundente de esta? Y es la que si me preguntan, ¿por qué tú eres cristiano? Si hay tantas cosas por ahí, tanta pluralidad y tantas cosas y tantas religiones buenas que la gente se porta bien también como ustedes. Porque la única religión que tiene el Dios verdadero es la de los judíos y la de los cristianos. ¿Y cómo tú puedes probar eso? Porque el Dios de nosotros se relaciona con nosotros. Ninguna otra deidad, ningún sistema antes ni después tiene ninguna relación con los feligreses que tiene. Todo es una relación utópica. Ya yo le mando a él aquello, lo otro, hago sacrificio, lo que sea, pero nunca me responde, nunca me da nada. ¿Por qué el Dios de los cristianos y de los judíos es tan desafiado? Porque se relaciona con la gente. Es el Dios, y como diría Pablo Richard en uno de sus libros, el Dios que está. Y al estar vas a tener situaciones. La gente te va a criticar, la gente va a hablar de ti, la gente va a decir cosas, pero la gente va a ser transformada también. La gente va a tener un encuentro también, porque es el Dios que está.
Qué poderoso. Eso debe darle esperanza a usted en esta noche, que a lo mejor está cansado ya, Dios mío, todo lo que he hecho en este día. Usted está en el lugar donde el Dios que se relaciona con la gente. Y hay muchos textos que lo respaldan y experiencias de vida. Testimonios como el suyo y como el mío. A través de la historia. El testimonio de la iglesia. Me pasó esto, me ocurrió esto otro. Yo estaba esperando esto y Dios me habló y lo sentí y me pasó. ¿Cuántas experiencias no han pasado? Y aún la palabra lo testifica. Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, yo no voy para ningún lado. Y después Dios le habló, pues también voy con ustedes. Voy con ustedes. Y estaba la columna, estaba el fuego, estaba con los 3 muchachos cuando los metieron a quemarlos allí. ¿Se acuerdan? Y el 4.º personaje estaba allá adentro. Eso nunca Baal lo ha hecho ni lo hará. Nunca. Eso lo hizo y lo hace y lo sigue haciendo el Dios de los judíos y de los cristianos. Y de todos aquellos que creen. Amén. Yo estaré contigo. Eso es poderoso. Y una expresión que hacían muchos los antiguos enemigos de Israel decían, el problema de los israelitas es que no se puede ir a la guerra contra ellos. ¿Por qué? Porque Jehová está en su fila. Nada más. No era la cantidad de gente, de soldados, mané, ni el número, siempre eran minoría ellos. Era que Jehová estaba allí con ellos en el ejército como si fuera un soldado más. Wow. Eso merece un gloria a Dios y aleluya. Ok. El destierro supuso la decadencia de todos los pilares. Deme 5 minutos más y terminamos, de verdad tenemos que terminar, ya son las 35. El destierro supuso la decadencia de todo. Los pilares de la confianza real se tambalearon. La tierra, el rey, la ciudad, el templo, los mensajes religiosos y la promesa mesiánica, todo se vino abajo. Aún los profetas en aquella época que estaba Ezequiel se fue en el cautiverio. Jeremías se quedó. La locura se apoderó de todo el mundo. Estaba todo el mundo preocupado. Era terrible. Era terrible la situación. Oiga esto. Y es en ese contexto de vida donde nace la literatura apocalíptica. Allí, donde el terror se apodera de la gente, el miedo, la desesperación, donde la gente se siente olvidada. Fue en ese lugar, en ese contexto, en esa realidad donde empezaron a reflexionar y empezaron a ver a Dios de una manera diferente. Poderoso. Mire, el génesis del género apocalíptico está íntimamente ligado a la historia de Israel y al deseo de liberación que se fue gestando en el corazón del pueblo. Mire, especialmente en el grupo de las personas piadosas. Y yo he sido muy recurrente con esto cuando se lo comparto a ustedes. No piense que todo está perdido. Como pensó Elías en algún momento, yo soy el único que queda. O como pensaron otros en el tiempo del cautiverio, nosotros somos los únicos que estamos. No. Siempre va a haber gente apasionada por Dios. Siempre va a haber gente que comprometida con la obra. Siempre va a haber gente comprometida con el reino. Porque un día descubrieron que no se puede vivir sin Dios. No se puede. Y en la decadencia, en la problemática, en la escasez, no puedo despegarme de Dios. Y mire, ¿quién era esta gente? Los que conocían la palabra. Los piadosos, siempre había gente en Israel, las piadosas y piadosos. Eran los que observaban la ley. Eran los que tenían el celo de guardar la herencia de sus antepasados. Estaban allí. Se habían quedado en Jerusalén, pero también estaban en Babilonia. Allí estaba Daniel, representación de los piadosos y sus amigos. Y habían muchos otros más también. Mira, la apocalíptica tiene que ver con la esperanza, con las esperanzas nacionales de salvación y con el concepto mesiánico. Que mientras la crisis agudizaba, se fortalecía. Sí, porque ¿qué es lo que hace el Mesías? Liberarnos. Y cada día se hizo más fuerte el concepto. Necesitamos liberación. Necesitamos que alguien nos libere del abuso de Babilonia. Después de Ciro, de Persia. Después vino de los griegos. Todo el tiempo estuvieron ahí bajo la mano de un opresor. Y luego los romanos. Que aquellos llegaron diplomáticos. Vamos a ayudar el problema que tienen los macabeos en aquella época. Un revolú que había familia allí, ¿verdad? Resolvieron y se quedaron con todo. Ahora mandamos nosotros. Sí fue.
Mire, es en este contexto que nace la literatura apocalíptica. Todavía tengo mucha información, pero voy a terminar. En otro momento trabajamos acerca de los mundos de los apocalípticos. En otro momento lo trabajamos. Pero voy a terminar con esto. Voy a terminar con esto. Vamos a ver si arranca. ¿No quiere la señal? No se preocupe. ¿Tú sabes lo que pasa? Que está agotada. Joselio, ayúdame por aquí. Ahí dentro está el cargador de ella. Está en uno de los compartimentos del... Está por aquí. No tiene bolsillo como este. En esta aquí. Sácamelo por ahí, lo conectamos. Y ahí yo creo que ella, pues, es que ella le queda un poquito por ciento ahí. Dame el otro lado. Tú te quedas con ese lado. Sí, está cansada. Vamos a terminar con esto, no se preocupe. Pero se agotó él también fue.